Vamos a empezar la clase de geometría para primer año de secundaria. El tema a desarrollar el día de hoy es polígonos, ¿ya? En su primera parte. A ver, hoy día vamos a ver los elementos de un polígono. Vamos a identificar los ángulos interiores, los ángulos exteriores. Y finalmente, vamos a ver, mediante 3 fórmulas el día de hoy, cómo vamos a hallar la suma de ángulos interiores, cómo hallamos la suma de ángulos exteriores y la cantidad de diagonales en un polígono. Bien, comparto entonces la pantalla con ustedes y vemos. Clasificación de los polígonos. Primero vemos el concepto. Ojo, esto va a ir, estos conceptos o esa parte teórica, como en todas las clases, eso va al cuaderno, ¿ya? Y es aquella figura geométrica que se forma al unir 3 o más puntos no colineales en un mismo plano, mediante segmentos de recta, limitando una única región. Y vemos que efectivamente un polígono es aquella figura formada por puntos no colineales. Si yo los tuviera colineales, querría decir que estarían estos puntos unidos en una misma línea o recta. Como no son colineales, por eso es que forman a los polígonos. ¿Por qué? Porque vemos acá el polígono se formó de A a B, a C, a D, a E, a F, a G y a H, no están en una misma línea. Entonces, ahí estamos formando con estos 7 puntos una región poligonal. Los elementos del polígono. Vértices. En este polígono que se está presentando, encontramos los vértices A, B, C, D, E, F y G. Los vértices son las esquinas, ¿no? Esos vértices desde la A hasta la G son 7 vértices. Tenemos también a los lados. Tenemos el lado AB, tenemos el lado BC, el lado CD, el lado DE, el lado EF, el lado FG y el lado AG. Muy bien, ahí están los lados. Luego de esto, vamos a ver cómo denotamos a los polígonos. A ver, la notación que tenemos ahí, vamos a poner polígono, escribimos polígono, y cómo se va a llamar, lo van a determinar sus vértices. Si sus vértices son A, B, C, D, E, F y G, se llamará polígono A, B, C, D, E, F y G. Bien, vemos aquí en esta figura del polígono que vamos a identificar a los ángulos internos, que son estos ángulos que están adentro de la figura. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, 5, 6 y 7. 7 ángulos interiores. Y tenemos los ángulos exteriores, 1 por vértice. Un ángulo exterior en cada uno de los vértices. Entonces tenemos igual, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6 y beta 7. ¿Correcto? Entonces ya sabemos que existen ángulos interiores y también ángulos exteriores. Clasificación de los polígonos. Los polígonos se clasifican según su región interior en polígonos convexos y en polígonos no convexos. Los polígonos convexos son aquellos polígonos en el que al trazar una recta que contenga a cualquiera de sus lados, el polígono se ubicará a un solo lado de dicha recta. ¿Ok? Entonces, este polígono es un polígono convexo. ¿Ok? Es un polígono convexo. Tiene esta forma. Un polígono convencional, común y corriente, ese se va a llamar polígono convexo. Luego tenemos a los polígonos no convexos o también llamados cóncavos. Y el polígono cóncavo va a tener
esta irregularidad, ¿verdad? Por eso se llaman cóncavos. Bien, según la medida de sus ángulos, los polígonos pueden ser equiángulos o equiláteros. Los polígonos equiángulos son aquellos polígonos en donde encontramos que la medida de todos sus ángulos interiores son iguales. Por eso vemos en la figura que todos los ángulos miden alfa. Los ángulos tienen la misma medida. Cuando eso sucede en un polígono, se dice que los polígonos son equiángulos, igualdad de ángulos. Polígono equilátero son aquellos polígonos que tienen sus lados de la misma medida, de la misma longitud. Los lados aquí son iguales. De estos dos polígonos, tanto el equiángulo que tiene los ángulos iguales y el equilátero que tiene los lados iguales, nacen, se originan los polígonos regulares. Estos polígonos regulares cumplen las dos condiciones. Son equiángulos y a la vez son equiláteros. Los polígonos regulares son equiángulos y equiláteros. Tienen igualdad de ángulos e igualdad de lados. Vamos a ver la clasificación según el número de lados también. Ya sabemos nosotros, conocemos desde siempre que la figura que tiene 3 lados se llama triángulo, ¿no? Desde pequeñitos conocemos eso. La figura que tiene 4 lados se va a llamar cuadrilátero. Cuadrado, como dices, Adrianita, que leo tus labios, ahí me enseñaron a leer los labios. El cuadrado tiene 4 lados, pero también cuadrilátero, aparte del cuadrado, es el rombo, es el rectángulo, es el trapecio, es el trapezoide. Las figuras que tienen 4 lados reciben el nombre de cuadriláteros, ¿ya? El cuadrado es un cuadrilátero, tienes razón, pero no todos los cuadriláteros van a ser cuadrados. También hay otras figuras, ¿ya? Otras figuras, como vuelvo a repetirte, ¿como quiénes? Como el rombo, como el rectángulo, como el trapecio, como el paralelogramo, como el trapezoide. Son figuras como el romboide, son figuras que tienen 4 lados. Todas aquellas figuras que tienen 4 lados se llaman cuadriláteros, ¿no es cierto? Y en casa, ¿qué tenemos como cuadrilátero? De repente, la sala de la casa, ¿no? La sala de la casa es un cuadrilátero, tienes 4 paredes, ¿no? Por ejemplo, puedes tener un cuadrilátero en la bandera que cuelgas en julio. La bandera tiene 4 lados, ¿no? Esos son ejemplos de cuadrilátero. 5. Las figuras que tienen 5 lados se llaman pentágonos. Penta viene de 5, ¿ya? Entonces, 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, lo puedes nombrar como eniágono o como nonágono. Digamos, es aceptable o está bien que se diga de las dos formas, de cualquiera de las dos. El polígono que tiene 10 lados recibe el nombre de decágono. 11, un decágono o endecágono. 12, dodecágono. 15, pentadecágono. Y el polígono de 20 lados, icoságono. Muy importante que se aprendan o que más o menos tengan una orientación de cómo se llama el polígono dependiendo del número de lados, porque por ahí puede ser que en una pregunta del examen les ponga relaciona y tienen que unir el nombre del polígono con el número de lados, ¿ya? Entonces es muy importante que se pongan a revisar eso también. Repito, todo esto, hija, va al cuaderno, la parte teórica. Para eso, ve el video con bastante detenimiento, los videos del tercer bimestre, perdón, que ya están en la plataforma. Lo subo hoy mismo, terminada la clase. Entonces, en tu casita pones pausa y vas copiando, ¿ya? En orden en tu cuaderno, mamá. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver las propiedades para polígonos. Estas fórmulas sí tienes que aprendértelas de todas maneras, porque no hay forma de que en el examen yo te ponga un ejercicio y te dé la fórmula. Estas fórmulas son básicas para que tú puedas desarrollar los problemas, ¿ya? Son sencillas, todas se parecen. A ver, para hallar la suma de las medidas de los ángulos interiores, tienes que hacer lo siguiente. Siempre vas a trabajar con 180,
multiplicado por n menos 2. Y me preguntarás, ¿qué cosa es n, profesor? N, en este tema de polígonos, va a tener como característica que va a ser el número de lados del polígono, ¿correcto? Entonces, tú vas a multiplicar 180 por n menos 2. N, número de lados del polígono. Vamos a imaginarnos que estamos hablando del triángulo, Adriana. ¿Tú te acuerdas cuánto miden los ángulos interiores en un triángulo? ¿Te acuerdas de la clase de triángulos, propiedad fundamental? ¿Cuánto medían los ángulos interiores, la suma de los tres, en un triángulo? 180, ¿no? 180. Entonces, fíjate que, mira, en un triángulo tiene 180 grados la suma de ángulos interiores. Vamos a comprobar acá si es cierto. 180, ponemos ahí, 180. Mira, solamente vamos a comprobar así rapidito. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 3, ¿verdad? 3. 3 lados del triángulo. Muy bien. Menos 2. Ya está. Ahora, 180. ¿Cuánto es 3 menos 2? 1, ¿verdad? 1. Muy bien, 1. ¿Y cuánto es 180 por 1? 180, ¿no? Todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces, vemos que para un triángulo la suma de las medidas de los ángulos interiores es 180. Y es correcto, ¿verdad? Es 180. Comprobemos con un cuadrilátero. También lo hemos hecho. En un cuadrilátero, ¿cuánto miden los ángulos interiores? ¿Te acuerdas? El doble, no 360 grados. ¿Ya? El doble, 360. En el ángulo, en un cuadrilátero, figura de 4 lados, los ángulos interiores sumados me deben dar 360 grados. Comprobemos. Si yo agarro aquí y tengo 180 por n menos 2, pero sabemos que n es el número de lados, y es 4, porque es un cuadrilátero, menos 2, eso me va a dar 180 por 2, porque 4 menos 2 es 2. ¿No es cierto? Es decir, el doble de 180. ¿Y cuánto es 180 por 2? 360 grados, pues. Ya está. Entonces, comprobadísimo que con esa fórmula hallo la suma de la medida de cualquier polígono. De 3 lados, de 4 lados, de 15 lados, de 25 lados, de 50 lados. Puedo hallar la medida de cualquier polígono, hija. Entonces, con esa fórmula, ¿ya? Primera fórmula a aprender, la fórmula para hallar la suma de ángulos interiores, que es 180 grados por n menos 2. Primera fórmula. Segunda fórmula. Suma de las medidas de los ángulos exteriores. Esta es facilita. ¿Cuál es la suma de la medida de los ángulos exteriores? De cualquier polígono, no importa cuántos lados tenga. 360 grados, siempre. Entonces, no hay más que saber ahí. La suma de los ángulos exteriores de un polígono de 30 lados, 360 grados. De un polígono de 3 lados, 360 grados. De un polígono de 150 lados, 360 grados. De un polígono de 1500 lados, 360 grados. De un polígono de 5 lados, 360 grados. Entonces, no importa qué tamaño tenga el polígono o cuántos lados tenga, sus ángulos exteriores sumados siempre va a ser 360 grados, ¿ya? Bien, ya tenemos las dos primeras fórmulas. Tercera fórmula y última del día de hoy. Cantidad de diagonales. Sabemos que en un polígono hay diagonales. Mira acá mira la pantalla, mamá. Y mira, voy a colocarme en el vértice A. Me voy a colocar aquí en el vértice A, en la esquinita A, ahí me voy a poner A mayúscula. Y voy a trazar diagonales, mira. Una diagonal acá. Otra diagonal voy a trazar acá. Perdón. Ahí no. Esta primera está mal. 200. Las diagonales van de vértice a vértice. Desde A me voy a ir a F. Desde A voy a trazar una diagonal a E. Desde A voy a trazar otra diagonal a D. Desde A a C. Y nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no trazo de A a G?
Porque de A a G no es diagonal. Si yo trazo desde A hasta G, de acá hasta acá, no estoy haciendo diagonal, estoy haciendo un lado del polígono, ¿no es cierto? Eso no es diagonal, es un lado, ¿no? Entonces la diagonal va hacia todos los vértices opuestos, pero que no estén junto al vértice original. En este caso, como he tomado A, no lo voy a poner a ese lado. Este no sirve, ese no. Muy bien, ahí tengo las diagonales. Y así puedo hacer con B. B puede irse a G, a F, a E, a D, y así trazar. Pero para no hacer todo ese trabajo, para eso tengo la fórmula. Cantidad de diagonales en un polígono equilátero. Mira acá las diagonales. Vamos a ver. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice cantidad de diagonales igual a n por n menos 3 entre 2. N es el número de lados. ¿Ya? N es el número de lados. Entonces, vamos a trabajar ahí. Bien, tenemos aquí. ¿Quién es n? El número de lados. Vamos a imaginarnos a un pentágono. El pentágono tiene 5 lados. 5 lados. Por 5 menos 3, por 5 menos 3, eso me va a dar, eso entre 2, me va a dar la cantidad de diagonales que tiene un polígono. A ver, esto será 5 por acá. Acá, 5 menos 3, eso es 2, ¿no? 2. Y abajo 2. Muy bien. Tenemos 5 por 2 arriba, eso es 10. Y 10 entre 2 abajo, 10 entre 2, eso será 5. Entonces, un pentágono tiene en total 5 diagonales. Y así puedo sacar para cualquier polígono y en vez de poner n, pondré la cantidad de lados que tiene, pues. Nada más, ¿ya? Simplemente es reemplazar los valores según la cantidad de lados que tiene el polígono, acordándonos que n siempre, vamos a poner así acá, observación, n, en minúscula para que sea igual, es número de lados. ¿Ya? N es el número de lados. No nos olvidemos de esto. Bien. Entonces, eso es, digamos, lo que teníamos que tener como conocimiento en la parte teórica. Y pasamos a la parte netamente práctica. Trabajando en clase. Vamos a nombrar, mira, vamos a ponerle nombre a esos polígonos que me muestran. Este polígono que me están mostrando, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Para ponerle nombre, debemos saber primero cuántos lados tiene. Y tenemos acá, vamos a contar los lados. Mira, contamos acá. Este lado, un lado, 2 lados, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Ese polígono tiene 8 lados. ¿Y el polígono de 8 lados cómo se llama? Octógono. Octógono. ¿Ya está? Ese polígono se llama octógono. Listo. Ya está terminado mi problema, completamente desarrollado. Ok. Luego vamos a pasar al problema número 2. Calcula la longitud del perímetro del siguiente polígono equilátero. ¿Te acuerdas? El polígono equilátero era aquel polígono que tenía los lados iguales, ¿correcto? Equilátero, lados iguales.
Entonces, ya te están dando la medida de 1, que mide 6, y todos los lados tienen que ser iguales. Entonces, este mide 6, este también mide 6, este también mide 6, este también mide 6, y este también mide 6. ¿Por qué? Porque es un polígono equilátero. Y equilátero tiene sus lados iguales de todas maneras. Entonces, quiero saber el perímetro. Sabemos también que el perímetro es la suma de todos los lados de cualquier polígono. Entonces simplemente sumo 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6. ¿Cuántas veces 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso será 36U. 6 lados de 6 unidades cada uno serán 36 unidades el perímetro. ¿Ya está? Vamos a ver ahora el problema número 3. Determina la suma de las medidas de todos los ángulos interiores de ese polígono mostrado. Y acabamos de ver la fórmula para los ángulos interiores. ¿Cuál era? 180 por n menos 2. Y vamos a ponerlo acá, mira. Aquí lo vamos a poner. 180 por n menos 2. Ya está. Esa es la fórmula para hallar los ángulos interiores. Y es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo ángulos interiores. Suma de todas las medidas de todos los ángulos interiores. Vamos a ver. ¿Te acuerdas que era n? Era el número de lados, ¿no? N es el número de lados. Muy bien. Entonces, continuamos aquí. 180 por n. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Por 6 menos 2. Ya está. En vez de n lo he reemplazado por el 6. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a poner? 180, que sigue quedando ahí, multiplicando a 6 menos 2, 4. Ya está. Y finalmente, a 180 lo multiplico con 4. Y 180 por 4 es 720. Quiere decir que la suma de los ángulos interiores en ese polígono es 720 grados. ¿Ya? 720 grados. Bien. Ese es el resultado de mi tercer problema. Simplemente he reemplazado y lo demás es operación nada más. Bien, me piden calcular X en este número 4. Vamos a ver. Me piden calcular X. A ver, fíjate bien, esta figura, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Es un pentágono esto. Pentágono, 5 lados. Debo hallar la suma de los ángulos interiores primero para poder determinar X. Y acabamos de ver la fórmula acá arriba. Entonces ponemos ahí la fórmula. 180 por n menos 2. Ya está. Luego tenemos 180 por n, pues como es pentágono, 5 lados, menos 2. Ya está. Luego tenemos 180 por 5 menos 2, 3. Ya está. Entonces, ahora tenemos 180 por 3. Y 180 por 3 es 540. 540 grados. Ojo, los ángulos interiores en este pentágono deben sumar 540 grados. Con eso puedo hallar esto. ¿Por qué? Porque sumo X más 120 más X más 100 más 110 me debe dar 540. Vamos a ver. Ponemos X más 120 más X más 100 más 110
eso debe ser igual a 540. Y esto ya es una ecuación, ¿no es cierto? Entonces tenemos por acá x más x, 2x. Entonces vamos a ponerlo así. Acá, 2x. Eso va a ser igual a ¿qué? Vamos a ver. Igual a 540 que quedó en este lado. 540 que quedó ahí. Y acá, ¿cuánto suma? 120 más 100, 220. 220 más 110, 330. Que pasa al segundo miembro restando. Menos 330. Muy bien. Ya tengo 2x es igual a 540 menos 330. Entonces aquí abajo, 2x va a ser igual a 540 menos 330. ¿Cuánto es? Eso es igual a 210. Muy bien, eso es igual a 210. Hacemos la cortinita por acá para continuar acá al costado y vemos. Me quedo con x, que es lo que me interesa, porque es lo que quiero hallar. Y digo, 210 que quedó en el segundo miembro, se va a dividir entre 2 que estaba multiplicando a x. Ya está. Y entonces, ¿cuánto vale x? X va a ser igual, 210 entre 2, 105. Muy bien. Ya hemos encontrado x. Esta x vale 105 y esta x vale 105 grados también. Bien, ahí está. Ahí está mi problema número 4. Muy bien, voy a enviarte la imagen. Ahí está. Tenemos acá. WhatsApp. Ok, ya lo tienes. Voy a borrar esto. Y avanzamos entonces. Problema número 5. A ver, problema número 5. Tenemos en la figura calcular x. A ver, en esta figura voy a calcular x. Esta figura tiene 4 lados. Es un cuadrilátero, ¿correcto? Es un cuadrilátero. Y ya sabemos cómo hallo los ángulos internos, ¿no es cierto? Primero ya sabemos en un cuadrilátero los ángulos internos deben medir. La suma de ellos, 360 grados. Entonces, yo al sumar el ángulo que está en el vértice B, que mide 90, porque es un ángulo recto, más 110, más 130, más X, eso me debe dar igual a 360 grados. ¿Por qué? Porque es lo que suman las medidas de los ángulos internos en cualquier cuadrilátero. ¿Correcto? Entonces, pasamos aquí abajo. 90 más 110, 200. 200 más 130, 330. Eso sumado con X me va a dar igual a 360 grados. Muy bien. X entonces
va a ser igual a 360 menos 330. Ya está. Luego, finalmente, x va a ser igual a esa resta. 360 menos 330 me dará 30 grados finalmente. Y ya habré resuelto mi problema número 5. Bien, problema número 6. Calcula x si el polígono es un equiángulo. Mira, ve, esta pregunta viene con un pequeño engaño. Acuérdate que no importa qué polígono sea, no importa qué polígono sea, la suma de los ángulos exteriores es 360 grados, según la fórmula que hemos visto. Entonces, como la suma de los ángulos exteriores es 360 grados, no importa si es equilátero, si es equiángulo, si es regular, si es cóncavo, si es convexo. Simplemente debes saber que todos juntos van a sumar 360 grados. Entonces, ¿cuántas x tenemos? X más X más X más X más X, 5X, no, porque es lo que tengo, ¿no? X más X más X más X y más X, eso me debe dar 360 grados. Muy bien. ¿Cuántas X tenemos? 5 veces X. Eso igual a 360. Perfecto. Me quedo con X nada más porque es lo que quiero encontrar, lo que me piden hallar y calcular. Y eso será 360 entre 5, porque estoy multiplicando a X con el número 5. Entonces, si yo divido 360 entre 5, voy a obtener 72 como respuesta. X entonces es igual a 72 grados. Muy bien. 72 grados. Listo. Ahora mira lo que dice el número 7, también muy importante. El número 7 dice, calcula la suma de las medidas de los ángulos interiores de un octógono. ¿Octógono cuántos lados tiene? Para eso ya hemos estudiado cómo se llaman los ángulos según la cantidad de lados que tiene. Un octógono tiene 8 lados. Entonces, ¿cuál era la fórmula? La fórmula, ¿te acuerdas? Era 180 por n menos 2. Estamos haciendo el número 7. Bien. 180 por n menos 2. Ya está. ¿Listo? Eso es. Ahora reemplazamos nada más. 180 por n, que vale 8, porque es un octógono, tiene 8 lados, menos 2. Ya está. Ahora tenemos acá 180 por 8 menos 2, 6. Ya está. Listo. Ahora tenemos esto y simplemente esto va a ser igual a 180 por 6. Bien. 180 por 6 es 1080. 1080 grados van a medir los ángulos interiores en un octógono, en un polígono de 8 lados. Ya está. Bien. Bien, Adrianita, ya ha terminado la clase de geometría para primer año en la clase de polígonos regulares. Aprender o estudiar bastante como los nombres de los polígonos según sus lados y aprenderse también las fórmulas, las 3 pequeñas fórmulas que hemos empleado el día de hoy. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Voy a ver de dejarles un ejercicio al menos para que puedan, 1 o 2 para que puedan repotenciar en casa y me lo puedan enviar resuelto. ¿Ya? Bien, eso es todo. Nos vemos en unos minutos más, a la hora que toca, creo que es a las 4:10, ¿sí? Álgebra. Nos vemos en álgebra entonces. Listo. Bye.